Tenemos llamada telefónica de ella, así es que le vamos a invitar a esta conversación, Carlos Valenzuela, para que también nos dé su punto de vista. Ella pertenece al partido de la mayoría y justamente estamos hablando de la ley de austeridad. Ojalá nos dé tiempo de hablar de toda la ley de austeridad, que tiene cosas muy buenas, pero nos hemos centrado en este tema de la prohibición a 10 años, yo diría sanción a 10 años, que la gente pueda trasladarse del sector público al sector privado en los temas que sabe hacer, que conoce profesionalmente. María de Los Ángeles, me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, Ricardo, le ofrezco una disculpa, es que estoy aquí en el pleno en unas votaciones que fueron una atrás de otra importantes y por eso no pude estar ahí en vivo con usted, pero espero la oportunidad alguna vez y le agradezco muchísimo. Aquí está abierto el micrófono, muy contentos. Pues yo traigo esta preocupación, y perdóneme que le repita al auditorio el ejemplo, pero es la mejor manera de hacerle la pregunta. Tengo varios colegas muy apreciados, periodistas, que tomaron la decisión de ingresar al servicio público para acompañar la Cuarta Transformación. El día de ayer estaba aquí Genaro Villamil, que actualmente preside el sistema de radio y televisión pública. Lo conozco bien. Sí, Genaro Villamil ha escrito libros y textos muy importantes sobre los problemas de la televisión mexicana. Tiene textos muy fuertes señalando a la televisión privada, concretamente a Televisa, por ejemplo. Así es. Y lo que nos queda claro después de esta ley que aprobaron es que Genaro no podrá regresar a escribir esos libros, no podrá regresar a medios para tratar temas de medios, va a tener que buscarse un expertise distinto si un día sale, por lo menos en los próximos 10 años. Y dado que él y yo somos de la misma edad, en 10 años ya estaremos pensando, no sé si en jubilarnos, pero en tener una vida más tranquila. A ver, María, no exageraron poniendo tan alto el plazo y tan riguroso el asunto. Creo que habría que analizar exactamente el caso de Genaro, el cual conozco muy bien porque además lo conozco también hace muchos años, Ricardo, pero mire, el tema de lo que dice la ley es de gente que haya estado involucrada en contratos, en aspectos como muy específicos, económicos, información confidencial. No estoy segura que para el caso que usted menciona aplique exactamente. Habría que interpretar, ¿no? Hacer una interpretación como más clara. Ver, yo creo... No recuerdo, sí. Dice nada más información privilegiada, es decir, aquellos que tengan información privilegiada sobre su materia. Es así de vago, pues. No, mire, los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior, a los que se refiere bla, 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 que por cualquier motivo se separen no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo. Información privilegiada en el ejercicio de su cargo. Él podría seguir trabajando en proceso. Claro, pero ya no podría hablar de medios electrónicos, ya no podría hablar de medios televisivos o radiofónicos, es decir, tiene que renunciar a hacer lo que él hacía antes. Ahora déjeme ponerle otro ejemplo. Paco Ignacio Taibo II, pues hoy dirige la editorial más importante del Estado mexicano. Eso le da información privilegiada sobre el mercado editorial. Y desde luego, si mañana decide trasladarse de nuevo a un oficio vinculado con la cuestión editorial del lado privado, ya no va a poder hacerlo porque hay información privilegiada que obtuvo como director del Fondo de Cultura Económica. Híjole, no, pues sí, es una manera de interpretar, ¿verdad? Yo estoy creo que cuando dice no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o de las cuales tengan información privilegiada, me parece a mí, Ricardo, que se refiere a temas más bien económicos, más bien de negocios, más bien como todo este asunto que ya ocurrió antes, ¿no? Con quienes, después de haber tenido alguna información de Pemex y contratos, fueron a trabajar a Shell o a cualquier empresa de este corte. A mí me parece que esta ley tiene que ver con eso. No estoy segura que esta interpretación de que si ellos tuvieron alguna información privilegiada sobre la empresa editorial, pues a lo mejor no puede ir a abrir un contrato del Fondo de Cultura con con alguna empresa a lo mejor de libros, en fin, pero me parece que no es para ese tipo de casos. En todo caso sí sería bueno ajustar a lo mejor el lenguaje un poco más. Usted sabe además que esto de los 10 años, y si no se lo aclaro de una vez, esto de los 10 años está impugnado.
Sí, es lo que le preguntaba. Tengo aquí conmigo a Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda, y justamente le preguntaba si cabría que esto se litigue tanto en tribunales o quizá como acción de inconstitucionalidad, porque sí hay algo todavía como demasiado laxo en la definición, y cuando es laxo en cuestiones de derecho público es muy peligroso, ¿no? Claro, se abre a una interpretación que podría, en la que se podrían correr los peligros que usted ahora mismo menciona. Estoy de acuerdo. Mire, yo entiendo que sí se va a litigar respecto al tiempo. Entiendo que va a quedar, a lo mejor después de ese proceso, en los 5 años que inicialmente se habían planteado, falta ver que ocurra todo el proceso legal, pero como ocurre en otros países, no sé si usted oyó aquí la discusión en el debate en la Cámara, pero estábamos mencionando el caso de ejemplos en donde en Europa y otros lugares las leyes hablan de 2, 5, ¿no? X años, y creemos que 5 años sí podría ser, en caso de que se litigue y se regrese, un tiempo adecuado, ¿no? Ahora, no le niego, lo platicaba acá con Carlos Valenzuela, que la verdad es que se exageró severamente, ¿no? No estoy defendiendo de ninguna manera a quienes abusaron de su condición como funcionarios públicos para volverse industriosos personajes de la vida privada. Ahora, para no centrarnos solamente en este tema, luego el problema del periodismo es que nada más nos fijamos en el negrito del arroz. A ver, cuéntenme, le voy a dar la palabra ahora a Carlos y después se la regreso a usted para que nos digan las cosas buenas de la ley de austeridad, ¿no? Porque hay pues muchos elementos en esa ley, es mucho más de lo que estoy diciendo, que vale la pena también pasar revista. Es que Carlos Valenzuela, ahora vamos al tema de las cosas positivas de la ley de austeridad. Tiene la palabra. Gracias. Pues lo positivo, y por eso nosotros en un inicio votamos a favor, es el eliminar cierto tipo de privilegios que tenían anteriormente los funcionarios públicos. Se eliminan los choferes, se eliminan los altos salarios, se elimina el pago de viáticos, de viáticos excesivos, se elimina la contratación de líneas telefónicas. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Se eliminan también el dispendio en los vehículos de lujo. Tienen que ser ya los vehículos en los que se movilicen los funcionarios públicos de menos de 380,000 pesos aproximadamente, lo cual nosotros consideramos que son de las cosas buenas de esta ley. Pero para no soltar ahí el tema, porque comentaba la diputada Ángeles que no estaba segura, yo compañera diputada, no solo estoy seguro, fue parte de las reservas que pusimos. Una de las reservas también la puso su compañera de partido, Tatiana Cloutier, donde argumentaba que los 10 años eran excesivos porque precisamente casos como el del compañero Villamil se quedan muy abiertos, se quedan en un sentido muy sensible, porque de algún modo u otro pues tiene información del medio que está tratando. Entonces era parte de lo que nosotros argumentábamos en esa discusión, que el mismo grupo parlamentario de Morena argumentó, y es por lo cual nosotros como grupo parlamentario votamos en contra de esa ley. María de Los Ángeles Huerta del Río, las cosas positivas de la ley de austeridad, ¿qué destacaría usted? Destaco, por ejemplo, el tema del informe de austeridad republicana, que un comité de evaluación va a estar recibiendo a la Cámara para conocer cómo va las medidas que ha tomado la Administración Pública Federal en materia de austeridad, ¿no? El impacto que ha tenido el presupuesto estas medidas, el destino del ahorro. En fin, creo que el hecho de que le estemos dando un seguimiento claro a lo que está pasando en materia de ahorro y austeridad en las diferentes dependencias del gobierno, incluso órganos autónomos, ¿no? Porque esta ley impacta a la administración pública y a los poderes, e incluso a los órganos constitucionales autónomos. Entonces, creo que esto es una de las cosas también a notar, que será muy importante. Respecto al tema que decía el diputado, yo no dije que no sabía, tengo perfectamente claro que fueron 10 años, aquí tengo la ley enfrente de mí, le acabo de leer un párrafo, solo dije que probablemente después de la litigación, después de este proceso de que a lo mejor se litigue, sí es posible que se reduzca a los 5 años en los que inicialmente estaba. Pero lo más importante de decir, Ricardo, y sí me parece que esta ley de austeridad es importantísima, porque se cometieron unos excesos, dije yo aquí en tribuna, de veras faraónicos, ¿no? Lo que pasaba en materia de falta de austeridad en este país era grotesco, grosero, los niveles de corrupción fueron monumentales, y claro que inspira, ¿verdad?, a que para que no vuelva
volvamos a correr ese tipo de riesgos, pues se pensó en una cantidad de años, así como 10, ¿verdad?, para en contrapeso de lo que había ocurrido. Yo más bien quisiera decirle al diputado que es importante en este ejercicio de trabajo y autocrítica que estamos haciendo, que también vean por qué están pasando las cosas, ¿no? No, como decían ahí, que no es arisca, sino la hicieron, ¿no? La verdad es que lo que pasó en este país en los últimos años sí amerita a que a lo mejor nadie que estuvo involucrado en contratos, en dinero, en información específica sobre cosas que después han usado para afectar mucho el interés público y el interés económico del país. Así que yo más bien creo que si se regresa a los 5 años será por prudencia, ¿no? Pero que los 10 años tampoco estaba tan mal. Y otro asunto que yo creo que también hay que aparte de lo del informe, ¿no? Creo que el hecho de que es como también un tema moral y ético, ¿no? Es como al poner una ley de austeridad con 30 artículos tan claros sobre lo que ya no va a poder pasar en este país, ¿no? Los abusos brutales que ha habido. También es una manera de decirle a la sociedad, Ricardo, esto no puede volver a pasar, ¿no? El gobierno solamente puede tener una lógica de austeridad republicana porque es como funcionan los gobiernos democráticos del mundo, y estos excesos y niveles de corrupción a los que llegó este país en manos de la que hoy es oposición, me parece que tienen que ser detenidos de manera muy clara, y creo que esta ley a eso nos ayuda, ¿no? Nos inspira a pensar que la cuarta transformación sí está en una lógica clarísima de plantear castigos a los que sean necesarios, a quienes no entiendan que la austeridad es tan necesaria en una república, además, en donde todavía tenemos una pobreza muy extrema, ¿no? Hay aquí había gente que ganaba no solamente muchísimo dinero, los diputados, sino los gastos en las cirugías plásticas de las esposas de no sé quién, y los coches y los choferes y los relojes y los regalos y los viajes, y es una cosa así pues muy grotesca, ¿no? Muy grosera. Se tiene que quedar en el pasado. Hombre. Diputada María Los Ángeles Huerta del Río, me da muchísimo gusto poder conversar con usted, y desde luego la invitación para venir a cabina el día que usted diga, con muchísimo gusto. Tengo muchas ganas escucho su programa, Ricardo, con mucha frecuencia, y tengo muchas ganas de estar ahí, platicar con usted. Esta es su casa, así es que aquí le esperamos. Le agradezco muchísimo, María. Hasta luego, diputada. Gracias. Carlos, pues nos despedimos.